Hola, ¿qué tal, alumnos? Acá vuelvo con este medio para comentarle, explicarle un poco de la nueva clase, que ya sería la unidad 4. Así que, como la vez pasada, cuando vean este video, tengan el material a mano, el teórico, y además la actividad. Bueno, acá tengo nuevamente mi machete para, para ir comentándole más o menos lo que subí. Eh, Vamos a empezar un tema que son las clases de palabra. Que como ustedes leerán ahí dice que todo idioma tiene sus clases de palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay clases de palabra que tienen una función específica en el idioma. Hay un montón de clases de palabras, no vamos a estudiar todas porque no daría el tiempo, sino que nos vamos a limitar a estudiar cuatro muy importantes dentro del idioma castellano. Y no tengo mucho conocimiento de otros idiomas, pero me imagino que en todos los idiomas tienen un lugar muy importante. Estas cuatro palabras son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el artículo. No es nada nuevo porque en la primaria, ya de muy pequeños, no estoy recordando bien, pero entre segundo y tercer grado ya se empieza con estas clases de palabras. ¿Sí? En el material teórico van a tener una pequeña introducción, esas cuatro clases de palabras con su definición bien general, y algunos ejemplos. ¿Sí? Y después de eso está el tema que va junto a este tema, que son las clases de palabras, son los niveles de análisis de la palabra. Así que vamos a ir por parte, y desde ya le digo que esto es una introducción a este tema, porque después vamos a ir desarrollando bien cada una de estas cuatro clases de palabras y sus niveles de análisis. Entonces, comencemos con la primera clase de palabra que vamos a estudiar, que es el sustantivo. El sustantivo es esa palabra que indica el nombre de las cosas. Y cuando decimos cosas, no vayan a limitarse solamente a los objetos. Cosas, y ahí en el material está entre comillas, se refiere a todo. Todo en esta vida, todo, absolutamente todo, tiene un nombre. Todo. Y lo que no tiene un nombre, se le inventa uno. Entonces, cada vez que usted mira alrededor, en su interior, lo que se imaginan, lo que piensan, lo que sienten, a todo se le da un nombre. Voy a darle dos ejemplos simples. Si ustedes le piden a un compañero que le pase la regla, ¿sí? Utilizan el nombre que tiene en este caso ese objeto. Es decir, ustedes no dicen, por favor, me prestás ese pedazo de plástico que tiene número y que sirve para subrayar y medir. No, ustedes dicen, pasame la regla. Ahí está el sustantivo, el nombre que le da a esa cosa específica. ¿Sí? En el caso de un sentimiento, ¿sí? Cuando ustedes sienten por alguien esa sensación que quieren estar todo el tiempo con esa persona, que les cae bien, que lo extrañan, etc., ustedes pueden decir que sienten por esa persona amor. Y ahí está el sustantivo. Lo contrario, ¿no? Si esa persona no se la bancan, no la quieren tener ni cerca, no le desean nada bueno, ustedes pueden decir que por esa persona sienten odio. Y ahí está el sustantivo. Entonces, resumiendo, cada vez que ustedes ven algo, acuérdense, cosas, todo, no solamente objetos, animales, personas, sentimientos, pensamientos, elementos, etcétera, y tengo el nombre específico de eso, ahí está el sustantivo funcionando. Después pasamos a la segunda clase de palabra, que es el adjetivo. El adjetivo es una palabra que indica una característica de un sustantivo o una situación del sustantivo. Ahí verán en el ejemplo que está en el material teórico la frase aquel viejo roble. En este caso, roble sería el sustantivo, ¿sí? O sea, ¿cómo le llamo a ese vegetal específico, ese tipo de árbol? Roble. Y ahí tengo dos adjetivos, aquel y viejo. La diferencia entre estos dos adjetivos es que viejo
da una característica de roble, ¿sí? Eso es viejo, joven, alto, pequeño, esas son características. Y aquel es un adjetivo pero que indica una situación del sustantivo, ¿sí? En este caso una situación de cercanía o lejanía. Si yo digo aquel viejo roble significa que está bastante lejos. Si digo ese viejo roble significa que está cerca. Así que esa es la diferencia básica que puedo tener entre dos adjetivos. Perdón, entre cuándo es un adjetivo, cuándo es una característica o una situación. Después viene la palabra verbo, que esa es la que vamos a ver más adelante en el tema del análisis, que es bastante complicada, les aviso desde ya. Pero el verbo es la palabra que me indica una acción. Y cuando digo acción me relaciono directamente con movimiento, ¿sí? Generalmente lo primero que uno asocia es los movimientos que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Pero movimientos hay un montón. Ahí los corporales, lo que le dije recién. Después están los mentales, están los de sentimiento y unos muy importantes que son los de existencia, ¿sí? Entonces, el verbo en un movimiento corporal tengo saltar, correr, bailar, mirar, hablar. Esos son verbos, ¿sí? Mentales, pensar, recordar, estudiar, memorizar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con un movimiento mental, ¿no? De sentimiento, ¿sí? Que, como decía hoy el ejemplo del sustantivo del amor, ¿no? Cuando el sentimiento genera un movimiento interior. Entonces ahí tengo querer, amar, extrañar, ¿sí? Odiar, esos son verbos de sentimiento. Y unos verbos muy importantes, los de existencia. Los más conocidos, los más utilizados son el verbo ser y el verbo estar. ¿Por qué muy importantes? Porque esos son los verbos que me permiten a mí expresar mi existencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo existo, obviamente. No parece me voy a una clase filosófica, ¿no? Pero por el hecho de estar ya existo. Ahora, si yo lo quiero expresar, esos verbos son los que me permiten expresar quién soy, dónde estoy, etc. Entonces, en mi caso yo puedo decir, yo soy el profesor Darío Basualdo. Ese soy, que es el verbo de existencia, me permite expresar mi existencia. Ella es mi mamá, ¿sí? Yo era aquel que te llamé. Era, es, ahí está el verbo existencia. Yo estoy caminando, ¿sí? Así que por eso son verbos muy importantes en nuestro idioma, ¿sí? Y por último el artículo, que es una palabra que no ofrece complicaciones porque en el español solo tenemos 5 artículos. Sustantivo, adjetivo, verbo, hay miles, pero el artículo solo tenemos 5 y cada uno indica una opción de género y número. Género es masculino o femenino, número singular o plural, ¿sí? Singular cuando hablo de uno, plural cuando hablo más de uno. El tema de los géneros, acá estamos hablando de la palabra, así que por ahora nos mantenemos en masculino y femenino, ¿sí? Entonces, tengo 5 artículos. El masculino singular. La, el femenino singular. Los, el masculino plural. Y las, el femenino plural. Y después queda el quinto artículo, que es lo. Ese artículo es el que se llama neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ni género ni número. No es ni uno ni lo otro. Después, más adelante, vamos a ver que ese artículo solo acompaña a adjetivos, ¿sí? Bueno, hasta acá las clases de palabras, como le dije, una explicación general, ¿sí? Y después vamos a ir desarrollando cada uno en diferentes clases. Pasamos a la segunda parte, que es niveles de análisis de palabra. Los niveles de análisis de palabras son 3: semántico, morfológico y sintáctico. En este curso vamos a estudiar los dos primeros, semántico y morfológico. El sintáctico va a quedar para el segundo curso, ¿sí? Entonces, el primer nivel semántico, ¿qué quiere decir? Está relacionado con el significado de la palabra, no el significado del diccionario. Tiene que ver, ¿no? Pero
el semántico tiene que ver con reconocer si una palabra es sustantivo, es adjetivo, es verbo o es artículo. Eso tiene que ver con el nivel semántico, ¿sí? El nivel morfológico tiene que ver con los accidentes de la palabra, es decir, esos cambios que puede tener una misma palabra. Le voy a dar un ejemplo bien simple. Vamos a tomar el sustantivo eh, gato, ¿sí? Sustantivo gato, yo digo, es un sustantivo porque es el nombre que se le da a ese animal característico, ¿sí? Entonces, el nivel semántico voy a decir que es un sustantivo, ¿sí? El nivel morfológico voy a decir que es gato masculino, ¿sí? Número singular. ¿Tá? En eso consiste. Y así se hace esos análisis con el adjetivo, el verbo y el artículo. Cada uno comparte características, otros tienen sus características especiales, ¿sí? Después, cuando veamos cada palabra, vamos a ver bien qué se analiza en cada nivel semántico y morfológico. Bueno, hasta acá la clase teórica. Paso a explicarles la actividad, que es una actividad sencilla para introducirnos a este tema. Tienen un poema de Jorge Luis Borges. Lo elegí porque es un escritor que a mí me gusta mucho. Elegí un poema dentro de todo bastante entendible, porque suele tener cosas complicadas este escritor, que se llama Las Cosas. En ese poema tienen que reconocer y subrayar sustantivos, adjetivos, verbos y artículos, ¿sí? Y una vez que los subrayan, después los tienen que transcribir abajo. Abajo yo puse artículo 2 puntos, sustantivo 2 puntos, adjetivo 2 puntos, verbo 2 puntos. Es decir, al lado de cada uno de esos ustedes transcriben lo que subrayaron, ¿sí? De acuerdo a si es artículo, sustantivo, adjetivo y verbo, ¿sí? En el caso que se repita la palabra, ¿sí? En el caso que se repita, que encuentren eh, palabras iguales, las subrayan también, solo que la transcriben una sola vez. Y, por supuesto, la mayor cantidad posible, no una o dos, ¿sí? Hay varias. Yo les recomiendo que empiecen con los artículos. ¿Por qué? Porque los artículos, como dijimos antes, son solo 5. Así que fíjense si alguno de esos 5 aparecen ahí en el poema y ya los subrayan, ¿sí? Después continúen con los sustantivos, el nombre que se da a las cosas. Acuérdense, cosas, todo, no solamente los objetos. Después sigan con los adjetivos. ¿Por qué? Porque los adjetivos generalmente están acompañando a los sustantivos. Así que, si ustedes subrayaron un sustantivo, fíjense ahí al lado del sustantivo si no hay una palabra que funciona como adjetivo, ¿sí? Acá le voy a dar un ejemplo. Rojo espejo occidental. Ahí el sustantivo sería espejo, ¿sí? ¿Qué nombre le doy a ese elemento que refleja mi imagen? Espejo. Y al lado tienen rojo y occidental. Ahí tienen dos adjetivos, porque me está dando características, ¿sí? Otra cosa muy importante. En el poema, ¿sí? Tienen que reconocer artículos, sustantivos, adjetivos y verbos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que no todo en el poema son algunas de estas clases de palabras, es decir, no tienen que subrayar todo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen la palabra y, la palabra ya, eso no es ni artículo, ni sustantivo, ni adjetivo, ni verbo, así que no lo tienen que subrayar. Solo subrayar los que se les pide. Bueno, alumnos, espero que esta clase le facilite mejor la comprensión del material teórico y la actividad. Ya saben, cualquier consulta me escriben al correo. Voy a poner esta actividad con mucho tiempo, o sea, lo que queda de esta semana y lo que queda de toda la otra semana, ¿sí? Ya como esta semana es corta, y desde ya le digo, yo jueves y viernes, sábado y domingo me tomo un buen descanso y se los recomiendo también a ustedes porque viene bien un feriado largo para descansar y aclarar todas las ideas. Estamos en contacto, ya saben, cualquier cosa comuníquense al correo o al foro, que
siempre estoy mirando todos los días, menos esto que le dije que viene el feriado largo, pero miro y veo si hay algo y trato de contestar lo más rápido posible. Saludos.